y se clausuró en Santander la 41 Semana Social de España, organizada por la Conferencia Episcopal Española. La Semana Social ha girado en torno a Europa y se inauguró con la presencia del nuncio apostólico en España, Monseñor Renzo Frattini, y Monseñor Vicente Jiménez Zamora, obispo de Santander y anfitrión de las jornadas. Muchos han sido los temas abordados estos días, desde la importancia de los valores en la actualidad y a lo largo de la historia europea, como expuso el eurodiputado Jaime Mayor Oreja en la conferencia inaugural, hasta temas como propuestas económicas y protección del medio ambiente. Algunos temas impartidos en la semana ocuparon un espacio privilegiado, como fueron los actuales modelos de integración social en Europa de las comunidades musulmanas, la inmigración, la familia en nuestra sociedad y la educación. Pero si ha habido una ponencia globalizante, ha sido la nueva evangelización expuesta por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Madariaga, arzobispo de Tegucigalpa y presidente de Cáritas Internacional, al que entrevistamos y preguntamos sobre la nueva evangelización, sobre todo con vistas a Europa. Monseñor Rodríguez Madariaga nos comentó el recorrido desde Juan Pablo II hasta Benedicto XVI y las características que tienen que tener los nuevos evangelizadores. Ya desde 1984, cuando el CELAM se dispone en Santo Domingo a inaugurar un novenario de años, preparando los 500 años del inicio de la evangelización de América, el Papa, Beato Juan Pablo II, dirige un discurso a todas las conferencias episcopales ahí reunidas y dice: se necesita una nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en sus expresiones. Y esto ha hecho un camino que no siempre, mirando hacia atrás, no siempre fue entusiasta y creativo. De tal manera que, preparando la conferencia de Aparecida en el año 2005 y 2006, nos dábamos cuenta que casi el tema estaba un poco como adormecido. El Papa Benedicto XVI lo retoma con mucha fuerza y con mucho entusiasmo, especialmente viendo la situación de Europa, y crea incluso un dicasterio nuevo en el Vaticano, un dicasterio para la nueva evangelización. Ahora está convocado un sínodo sobre la transmisión de la fe y la nueva evangelización para el mes de octubre, de tal manera que se trata de un tema sumamente actual. Ahora bien, como he dicho en mi intervención, más que pensar en la nueva evangelización como un proyecto más, tenemos que pensar primero en los evangelizadores. No es tanto un tema de métodos o de actitudes o de planes, cuanto, empezando por las personas, ¿somos verdaderamente evangelizadores? ¿Qué tipo de mensaje estamos transmitiendo? ¿En qué estamos basados aquellos que tenemos más directamente esta responsabilidad? Entonces yo diría, la nueva evangelización, más que pensar en algo puramente cerebral, tiene que entrar a la persona del evangelizador, a la manera de vivir su fe y al entusiasmo por el corazón misionero. Creo que este es uno de los temas claves y centrales. Los primeros evangelizadores fueron gente que estaba verdaderamente imbuida de aquel corazón misionero de San Pablo: ¡ay de mí si no evangelizo! Yo creo que sobre este tema podemos hablar largamente, pero básicamente considero que es el centro de la nueva evangelización. Para el cardenal hondureño, la esperanza en el proyecto europeo de nueva evangelización es clave. Yo creo que una de las fuerzas de la fe cristiana está precisamente en la esperanza. Cuando Benedicto XVI nos manda su primera encíclica, todos quedamos fascinados. Es que es el centro del cristianismo, el amor, la caridad. Pero cuando mandó la segunda, yo sí me quedé de una sola pieza. Digo, caray, verdaderamente el Espíritu Santo la ha inspirado. Todos estábamos pensando, ahora vendrá la encíclica sobre la fe. Nada, mandó la encíclica sobre la esperanza, porque es precisamente lo que le falta al mundo de hoy. Y en la esperanza
hemos sido salvados, dice San Pablo, y es el punto de partida de esta encíclica tan preciosa. Yo estoy convencido que nos hace falta recobrar este valor de la esperanza, y por eso considero genial el tema de esta Semana Social. Para la nueva evangelización tiene que haber nuevos evangelizadores, conversión pastoral y examen de conciencia. Creo que cuando el Señor le dice a sus interlocutores, me vais a decir, médico, cúrate a ti mismo, estaba diciéndonos algo también para todos nosotros. Creo que no podrá haber una nueva evangelizadora sin nuevos evangelizadores. Por eso, en la conferencia de Aparecida, que yo he citado en mi intervención, hablamos de una conversión pastoral. Y es bien importante, ¿puede haber conversión pastoral? ¿De dónde hemos sacado este concepto? Cuando se preparaba la conferencia, veíamos como más de lo mismo no puede ser nueva evangelización. Simplemente querer repetir lo mismo año tras año ha llevado a una especie de meseta de mediocridad en los evangelizadores. Las fronteras de la nueva evangelización se extienden a campos tan diversos como el medio ambiente y la naturaleza. Ante esto, Monseñor Rodríguez Madariaga nos anima a tener una actitud de justicia frente a la creación. No es simplemente un problema de emisión de anhídrido carbónico, ni contaminación de la atmósfera, ni cambio climático. Se trata de toda una actitud frente a la creación. Y por eso le llamamos justicia frente a la creación. Porque los seres humanos hemos desarrollado actitudes totalmente injustas. En primer lugar, sin apertura a lo que usted señalaba al principio, a la esperanza. ¿Qué esperanza estamos dando para las generaciones futuras? ¿Qué queremos legar a las jóvenes generaciones? Una naturaleza deshecha es injusticia con la creación. Por consiguiente, esta es toda una beta de formación para las futuras generaciones. No es simplemente que estamos haciendo caprichos, contaminando la atmósfera o siguiendo con un consumo de energía que no hace más que destruir el futuro de las futuras generaciones. Tenemos que tomar actitudes de justicia frente a la creación. El cardenal Madariaga se cuestiona la validez de los objetivos del milenio y de los escasos resultados que están dando en algunos casos. Hay que aplicar una reducción de la pobreza que pasa por un cambio radical del sistema económico actual, que está produciendo más pobres y desigualdad. Los famosos Millennium Goals. ¿Y en qué hemos quedado? Entre esas metas del milenio corremos el riesgo de que sea simple palabrería. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con una de esas metas que decía la reducción de la pobreza a la mitad para el año 2015? Estamos a 3 años y en lugar de reducirse la pobreza ha aumentado dramáticamente y ha aumentado afectando incluso a países que habían ya superado índices de pobreza. Concretamente en España, a la que queremos tanto, Cáritas está distribuyendo cerca del 1 millón de comidas. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Cuando nos olvidamos verdaderamente de aquello que los apóstoles decían cuando instauraban una nueva comunidad cristiana. La única recomendación era: no se olviden de los pobres. Y estamos quizás olvidándonos. En nuestro continente, ya desde la Conferencia de Medellín en 1968, se ha tomado incansablemente esa opción preferencial por los pobres, que ha sido renovada en Puebla, en Santo Domingo y en Aparecida. Pero atención, corremos el riesgo de quedar simplemente en buenas palabras. No voy a criticar una acción social y una pastoral social que ha sido sumamente creativa. De hecho, la celebración de semanas sociales como la que ustedes están celebrando es un signo de esperanza.
Y es una llamada, es un aldabonazo constante para no olvidarnos de los pobres. Pero estoy convencido que debemos dar un paso adelante. ¿Y cómo vamos a aplicar esa reducción de la pobreza en un sistema económico que está produciendo más pobres y está produciendo desigualdad? La opción preferencial por los pobres pasa por un cambio radical del sistema económico actual. Está reducido al mercado, a la divinización del mercado y luego a el crecimiento inequitativo de personas sumamente ricas con el empobrecimiento del resto de la humanidad. Para el prelado, el marxismo y el capitalismo son modelos agotados, por lo que hay que buscar modelos con un cuestionamiento fuerte, que sean capaces de acabar con la pobreza. Y algunos me cuestionan y dicen, tú eres marxista. No, si el marxismo ya se acabó. Y eso no condujo a nada, a fracasos económicos. Pero el capitalismo también. Ya nos lo decía el Papa Beato Juan Pablo II en Centésimos Años. Cuidado que la caída del muro de Berlín no vayan a pensar que lo único que queda es el capitalismo. Y lo estamos viendo. Esa deformación y esa divinización de un solo sistema nos ha conducido a un aumento de la pobreza. Por consiguiente, y ahí viene el cuestionamiento, díganos entonces qué sistema. No nos toca a nosotros. ¿Para qué están todos esos premios Nobel de Economía que cada año no hacen más que repetirse a sí mismos? Es ahí donde debe venir una creatividad y al mismo tiempo un cuestionamiento fuerte. Hay que buscar otro sistema que sea más equitativo y que verdaderamente reduzca la pobreza. Volvemos la mirada a América, donde el cardenal reconoce una situación complicada, de falta de proyectos y un vacío en la evangelización de lo político y lo económico. La nueva evangelización tiene que entrar en esos sectores que son impermeables para la doctrina social de la Iglesia. Bueno, América Latina, que fue llamado el continente de la esperanza, no ha perdido la esperanza, pero en algunos lugares es la única fuerza que sostiene. Estamos en una situación complicada de falta de proyecto. Prácticamente se quiere reactivar proyectos que ya se han demostrado en la práctica que son inviables. Cuando se habla de un socialismo del siglo XXI que no es más que pura ideología y al mismo tiempo fracaso económico, eso no se puede vender. Cuando vemos de un capitalismo que solamente promueve la libertad para el mercado pero cierra las fronteras a las personas y quiere abrirlos a las mercaderías, estamos ante ideologías. Falta un proyecto concreto, político y social en la mayoría de nuestros países. Y considero que hay un vacío de evangelización en lo político y en lo económico que es un reto para nosotros. Y eso es nueva evangelización, tener la valentía de entrarle a esos mundos aparentemente impermeables a la doctrina social de la Iglesia. En América Latina, la agricultura es el medio de supervivencia para el pueblo, y se está promoviendo desde el Vaticano la pastoral del campo y pastoral agraria. Pero las grandes organizaciones mundiales también se tienen que sacrificar, porque el proteccionismo y los subsidios de la Organización Mundial del Comercio ahogan la economía de los mercados pobres. En América Latina tenemos como el campo de la agricultura, que es prácticamente el medio de supervivencia para la gran mayoría de nuestros pueblos, está totalmente abandonado. Y entonces veo con optimismo el hecho de que desde el Vaticano se esté promoviendo. Se va a celebrar en estas próximas semanas un encuentro sobre pastoral del campo y la pastoral agraria sobre todo. Se habla de reformas agrarias en mi país. La semana pasada se invadieron tierras ya cultivadas por campesinos que demandan un poco de tierra para cultivar. Pero yo creo que es un campo que se ha abandonado y que se debe volver a él. Se puede producir cuando hay justicia en los mercados.
cuando la Organización Mundial del Comercio siga practicando proteccionismos y subsidios que son lo que incapacitan a los mercados pobres de poder competir, no tendremos justicia. Por consiguiente, también las organizaciones mundiales deben poner su cuota de sacrificio y dejar crecer. Vivimos en un mundo donde la globalización ha llegado al mercado, pero el cardenal duda que la globalización haya llegado a la justicia. ¿Podemos decir que la globalización ha llegado a la justicia? Yo tengo mis cuestionamientos. ¿Por qué? Porque prácticamente la falta de justicia y la impunidad, especialmente frente a la corrupción en los estados y en la política, ha producido más injusticia. Y no podemos hablar simplemente de globalización del mercado y la globalización de la justicia y especialmente de la justicia social. Y creo que es por ahí donde hay unos desafíos muy grandes. Por el contrario, la Eucaristía es entrega total. La Eucaristía es globalizar la justicia y el amor. ¿Qué significa Eucaristía en nuestro mundo? Que tal vez la ignora. También este año se celebrará en Dublín, en el mes de junio, el Congreso Eucarístico Internacional, que tiene precisamente entre sus temas porque Eucaristía es, en primer lugar, una donación total, entrega total de un Dios que se hace alimento y que al mismo tiempo nos dice, denles ustedes de comer. Quiere decir que dar la Eucaristía quiere decir globalizar, no solamente el amor, sino también globalizar la justicia. El cardenal y arzobispo de Tegucigalpa estuvo presente en Madrid en la JMJ. También le preguntamos sobre la repercusión que están teniendo estos encuentros. Bueno, yo creo que es un signo de los tiempos que debemos ir leyendo cada vez más. Las Jornadas Mundiales de la Juventud, y soy consciente de las críticas que aquellos que ven a la juventud desde fuera han hecho a esta jornada, son extraordinarias. Y aquellos que piensan que se reduce a un happening no conocen a la juventud. Yo soy testigo, por ejemplo, del grupo de jóvenes de mi país que vinieron a la jornada y que aquello se ha multiplicado de una manera enorme en todas partes. Es más la juventud hoy día que está siguiendo al Señor que aquellos que están en otros caminos. Entre nosotros se nos achaca mucho que hay tantísimos jóvenes que están metidos en pandillas o maras, como lo llaman, y en la violencia. Es un porcentaje mínimo, pero hace ruido. Yo siempre repito, hace más ruido un árbol que cae que todo un bosque que está creciendo. Y el bosque está creciendo. La jornada juvenil de Ramos que tenemos todos los años es verdaderamente genial. Es extraordinaria. Este año en mi país hemos tenido manifestaciones preciosas de jóvenes que están siguiendo a Cristo y que quieren verdaderamente algo distinto para la sociedad. Y creo entonces que los frutos de la JMJ se prolongan y ya veremos el Brasil. Ya lo veremos el año próximo y será verdaderamente, eso es nueva evangelización. Como salesiano le preguntamos también por Don Bosco con motivo del segundo centenario. Para Monseñor Óscar Andrés Rodríguez Madariaga, la figura y carisma del santo es de gran actualidad y urge trabajar con los jóvenes pobres. Bueno, creo que la actitud de Don Bosco, y nos estamos preparando para el segundo centenario de su nacimiento en el 2015, la urna de la reliquia de Don Bosco incluso va a visitar España.
creo que ahora en el mes de mayo, pues Don Bosco tiene una actualidad enorme. ¿Por qué? Porque Don Bosco fue suscitado como padre de jóvenes y jóvenes pobres. Y pues tiene tanta actualidad que aún en el siglo XXI tenemos muchísimos jóvenes, gracias a Dios, pero pobres. Entonces, más que nunca, el carisma de Don Bosco es indispensable, sobre todo para la bondad, para la comprensión a los jóvenes y el acompañamiento fraterno y pastoral de ellos. Y luego, la lucha frontal contra la pobreza. No es justo que la mayoría de los jóvenes de mi país, por ejemplo, quieran emigrar a los Estados Unidos porque no tienen oportunidades, ni de trabajo, ni de educación. Y entonces yo quisiera que el carisma de Don Bosco se reviva con mucho entusiasmo y que nos dediquemos especialmente a los jóvenes pobres. Como presidente de Cáritas Internacional, para el Purpurado esta organización es un movimiento de amor que supera barreras infranqueables. Yo me clasifico como un director de orquesta, porque Cáritas tiene 165 países. Incluso uno de los consuelos ha sido que para la emergencia de Haití tuvimos incluso Cáritas de Irán, Cáritas de Irak, países donde el catolicismo es minoría, pensar que también ellos contribuyeron. En Cáritas de Marruecos, todos los colaboradores son musulmanes menos el director. Y entonces Cáritas es un movimiento tan amplio de amor que supera incluso barreras que parecen infranqueables, muchas veces de un fundamentalismo religioso. Me impresionó mucho la isla Mauricio, allá en el Océano Índico, que mandan más de 170.000 euros recogidos entre los jóvenes y entre los niños para aliviar a los niños de Haití. Es verdaderamente una gran orquesta de amor y de caridad. También quiso resaltar el papel de Cáritas Española. Y quiero resaltar que la Cáritas Española es una de las mejores del mundo. Incluso ahora, en medio de la crisis y las dificultades, el año pasado Cáritas superó las ayudas que da al exterior, aún en medio de la crisis. Son más de 6.000 parroquias que están organizadas y que han entendido lo que significa la comunión cristiana de bienes. Públicamente quiero agradecer a Cáritas Española todo el bien que hacen. Y como músico le preguntamos sobre la importancia de la música en la evangelización y qué es lo que ésta puede aportar. ¿Qué sí puede aportar y lo que ha aportado? Ahora que hablábamos de la juventud, me entusiasma, por ejemplo, esos proyectos iniciados en Venezuela de orquestas juveniles. Dicen que la música amansa hasta las fieras, pero lo que yo he visto es que cómo transforma a la juventud y cómo es importante dar oportunidades. Anoche tuve yo aquí una experiencia muy bonita. Visitaba una parroquia salesiana y encontré una cantidad de niños y niñas que estaban aprendiendo a tocar guitarra en una escuela de música. Digo, esto se necesita multiplicarlo por todas partes, porque la música es un valor que promueve otros valores y que hace crecer muchísimo a las personas. Finalmente, el cardenal Rodríguez Madariaga felicitó a Popular Televisión por su iniciativa y nos animó a seguir profundizando con creatividad y en Internet. Y quiero felicitaros por esta iniciativa de una televisión diocesana y al mismo tiempo les animo a una mayor creatividad, porque ahí tenemos todo el mundo del Internet que nos está esperando y que necesita verdaderamente esas iniciativas y esa creatividad.